Bien, vamos a continuar. Bueno, ya hemos visto el diálogo y el diálogo puede estar expresado en prosa o en verso. Cuando escuchamos el diálogo de unos personajes, recibimos muchísima información. Nos da muchas características de estos propios personajes, pues características socioculturales. Por ejemplo, si yo estoy asistiendo a una representación teatral donde el lenguaje es vulgar, me está indicando unas características de esos personajes. Si el lenguaje de los personajes es culto, me está indicando que pertenecen a una clase social más alta o que han recibido una formación, ¿no? También me dice en qué registro se está utilizando. Si se están tuteando, pues sería un registro más informal, y si se están tratando de usted, habría una señal de respeto que indicaría que es un registro formal. También el teatro nos indica el lugar de procedencia en la manera de expresar el diálogo. Pues si os acordáis de Sangre Gorda o de Ganas de Reñir, encontrábamos que sabíamos enseguida que los personajes eran andaluces. Los diálogos tienen unas características lingüísticas que podemos ver al analizar esos textos, ¿no? En primer lugar, pues se usa la primera persona del emisor, yo, me, ¿no? Se usa la segunda persona, el receptor, tú, te, se dirige a esa segunda persona, a ese receptor. Utiliza mucho expresiones, es un texto meramente expresivo. Por eso interrogaciones, interjecciones con mucha frecuencia. Hay oraciones conativas, ¿no? Mandatos, sí, dígaselo usted, ¿no? Y luego, cuando es un tono, como es un tono dialogado, como es un lenguaje, una comunicación verbal, coloquial, utiliza muletillas, puede utilizar muletillas o frases hechas, ¿no? Las muletillas, acordaros que son esas frases que repetimos por costumbre, ¿no? Te digo, venga, hombre, ala, vete, ¿no? Y luego las frases hechas, coloquialismos u oraciones inacabadas, pues ahí está vuestro querido en plan, ¿no? Que tanto repetís, ¿no? En el teatro griego, aparte de los actores, intervenía un coro. Si os acordáis de la ópera, cuando en la representación de Orfeo y Eurídice aparecía el coro, que es el que llevaba la voz cantante, y en esa Grecia clásica sí que actuaba como narrador, que es lo que conocemos como corifeo. En el teatro moderno surge cuando ese coro desaparece y solamente quedan los personajes. Fue Meandro el primer dramaturgo que utilizó esta técnica. Aquí tenemos un ejemplo de diálogo, bueno, para que lo veáis despacio y reviséis que aparecen todas las características de los diálogos, ¿no? Vamos con el monólogo. Un monólogo es una reflexión que realiza un personaje que normalmente se suele encontrar solo en el escenario. Si hubiera más personajes en el escenario, estarían realizando alguna actividad y siempre dejando claro que no están escuchando lo que dice el actor principal que está expresando el monólogo en ese momento. Es como pensar en voz alta, pero para que nadie te oiga, solamente para reflexionarlo tú mismo. Es decir, está mostrando sus pensamientos sin esperar que nadie le dé una respuesta, un consejo, nada. Solamente está hablando, pensando en voz alta, ¿no? Por ejemplo, en Calderón de la Barca, en La vida es sueño, expresa el monólogo de Segismundo cuando está hablando de los sueños, ¿no? Y dice, empieza a pensar en voz alta que a lo mejor el rey está soñando que es rey y que realmente no lo es, ¿no? Y le aplauden, le regalan cosas, pero un día se va a morir y eso no va a valer para nada, va a ser puramente desdicha, ¿no? Va a ser cenizas y ya está, ¿no? Bueno. Otro tipo de texto teatral es el aparte. Un aparte es un comentario que hace un personaje al margen del diálogo, haciendo como que ningún otro personaje que está en el escenario le está escuchando, ¿no? Es algo normalmente dirigido al público. Se suele utilizar para buscar la carcajada, ¿no? Para buscar la complicidad entre ese personaje y el público. Bueno, en este caso, en la obra de Hamlet de Shakespeare, hay una parte en la que Polonio y Hamlet aparecen en el escenario y